Bienvenidos a Ecos de Mesoamérica, un espacio para explorar las fascinantes culturas y civilizaciones de nuestra historia. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de Mesoamérica, sus civilizaciones, su vida cotidiana y su legado. Conmigo están nuestros increíbles coanfitriones Jimena, Daniela y Valentina. Muchísimas gracias por venir. Bueno, para empezar, ¿qué es Mesoamérica? Mesoamérica se refiere a una región cultural e histórica que abarcó una gran parte de lo que hoy conocemos como México, México Central Sur y Central, así como áreas de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Es conocida como una de las cunas de las civilizaciones en el mundo, donde se desarrollaron culturas avanzadas como los olmecas, mayas, mexicas y zapotecas. Estas sociedades compartieron características comunes como la escritura jeroglífica, la agricultura basada en el maíz, también hicieron los calendarios avanzados y por último prácticas religiosas complejas. Estos incluyeron la construcción de templos piramidales. Mesoamérica también es famosa por su logro en astronomía, matemáticas y urbanismo, como podemos ver en ciudades antiguas como Teotihuacán, Chichén Itzá y Tikal, que fue un hogar de algunas de las civilizaciones más avanzadas en su tiempo. Efectivamente, así es. Como los olmecas, los mayas y los aztecas, que dejaron un legado cultural enorme y grandioso. Pero también incluyó a otras culturas fascinantes como las zapotecas y los mixtecas. Sí, de hecho, un dato interesante de estos es que una característica única de Mesoamérica es que compartían muchos elementos culturales, así como el uso del maíz, los sistemas del calendario y sus complejas religiones. ¿Pueden creerlo? Todo esto está conectado con nuestros antepasados y muchos de nosotros ni siquiera estamos enterados de la historia y el trasfondo de todo lo cotidiano que tenemos en nuestro día a día, así como nuestras religiones y los sistemas de calendario. Todo empezó hace miles de años con una sola característica de Mesoamérica. Y todo esto es cultural, pero muy pocos de nosotros lo sabemos. Qué impresionante es todo esto. Bueno, ahora pasemos a hablar de estas civilizaciones un poquito más a fondo. ¿Por dónde podríamos empezar, Jimena? Sí, Valentina. Empecemos con los olmecas, mejor conocidos como la cultura madre de Mesoamérica. Dejaron un legado impresionante que influyó en las civilizaciones posteriores. Aquí tenemos algunos logros más destacados de la cultura madre. Por ejemplo, los centros ceremoniales, que construyeron sitios como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, los más conocidos, que sirvieron como centros religiosos, políticos y culturales. También tenemos las famosas esculturas monumentales. Crearon estas cabezas colosales de piedra basílica enormes que representan a líderes o figuras importantes, al igual que también la escritura y simbolismo. Algo muy importante, desarrollaron un sistema de escritura primitivo y símbolos que influyeron en culturas posteriores. Y por último, pero lo menos importante, la agricultura avanzada. Implementaron grandes técnicas agrícolas como por ejemplo el cultivo del maíz, que se convirtió en la base alimenticia de Mesoamérica. Se cree que introdujeron el juego de pelota, una práctica ritual, claro, y deportiva que perduró en la región. Sí, de hecho, otro dato muy interesante que me sorprendió al enterarme de todo esto es que los mayas también son bastante impresionantes. Su conocimiento en astronomía era tan avanzado que pudieron desarrollar un increíble calendario preciso. ¿Puedes creer esto? Antes, hace miles de años, no teníamos la tecnología que ahora poseemos. Los conocimientos que tenemos actualmente no los poseíamos.
pero de alguna manera nuestros antepasados tenían un conocimiento que actualmente está muy perdido por muchas cosas que pasaron, como la colonización, perdimos nuestra cultura, entre muchos conocimientos que teníamos antes. Pero aún así, con la falta de conocimientos y la falta de tecnología que ahora tenemos tan avanzada, nuestros antepasados, como los mayas, pudieron crear un sistema de calendario preciso, a pesar de no tener eso, y muchas cosas más. Además, que tenían un sistema de escritura único. Por otro lado, los aztecas también destacaron por su organización social y militar. Construyeron la tan famosa ciudad Tenochtitlan, una ciudad impresionante sobre un lago, y también su sistema de comercio era muy sofisticado. Sin duda, estas civilizaciones representan un periodo de logro increíble. Ahora hablaremos un poco de cómo vivían. Entonces, Daniela, cuéntame, ¿cuál es su vida cotidiana y su cultura? Bueno, en la vida cotidiana y cultural hay muchos datos interesantes. Pero bueno, para empezar, la base de su economía era la agricultura, con cultivos como maíz, frijol, calabaza y chile. Mucho antes de que nuestra moneda fuera utilizada como es actualmente, y también como el dinero digital que tenemos actualmente, nuestros antepasados basaban su economía en la agricultura. Y también habían datos curiosos como el trueque, que lo hacían no con dinero en específico, sino con sus recursos que tenían. Por ejemplo, aquí utilizaban su economía con la agricultura, con todos sus cultivos, y en los que podemos resaltar es el maíz, el frijol y la calabaza y el chile. Aunque estos alimentos eran esenciales en su dieta diaria, ¿pueden creerlo? Esos son productos que nosotros podemos encontrar en nuestro almacén o nuestra cocina, pero muy pocos de nosotros sabemos lo esencial que antes era todo esto hace miles de años para nuestros antepasados, como los mayas y los mesoaméricas. Esto es increíble de saber, ya que muy pocos de nosotros sabemos realmente la historia de nuestros antepasados, cómo fueron los sucesos. También tuvo mucho que ver la colonización, ya que debido a eso pasaron muchos cambios diferentes que hemos dejado y olvidado tras el paso de los años. De hecho, un dato interesante es que no solamente estos alimentos eran base y esenciales en su dieta diaria, sino que también los complementaban con cacao, aguacate y pescado en algunas religiones. El comercio también era clave. Habían rutas comerciales en donde intercambiaban piedras preciosas como lo es la obsidiana y el jade, al igual que textiles y algunos alimentos. Claro, y en cuanto a la religión, era central en sus vidas. Los rituales reflejaban su propia conexión con la gran naturaleza y los dioses. Por ejemplo, está el Tlaloc, era el dios de la lluvia en ese entonces, crucial para la agricultura. ¡Wow! Impresionante. Ahora, para cerrar, exploremos el impacto que estas culturas tienen hoy en día. Ahora, bueno, cuéntame, Valentina, ¿cuál fue su legado? Claro que sí. El legado de Mesoamérica es un tema bastante vasto y aún sigue influyendo en nuestra cultura actual. Voy a mencionar algunos de los aspectos más destacados de este legado, comenzando por la arquitectura monumental. Las pirámides, como son las de Teotihuacán, que se encuentra en la Ciudad de México, y Chichén Itzá, que es una de las 7 maravillas del mundo, son ejemplos de la avanzada ingeniería y simbolismo religioso que tenían. Por otra parte tenemos lo que son los calendarios y la astronomía, por ejemplo el calendario maya, donde desarrollaron sistemas calendáricos precisos, al igual que conocimientos astronómicos que aún hoy en día siguen asombrando a los científicos. Por otra parte tenemos la escritura y el arte. Crearon sistemas de escritura jeroglífica y produjeron arte en piedras preciosas como el jade, la obsidiana y la cerámica, donde reflejaban su cosmovisión. También tenemos la agricultura. Dentro de la agricultura sabemos que introdujeron técnicas agrícolas como las chinampas y domesticaron cultivos esenciales como el maíz, el cacao y el chile.
que siguen siendo importantes para ciertos pueblos en la actualidad. Por ejemplo, el cacao, que es una semilla que utilizaban los mayas para crear una bebida llamada pozol de cacao, que hasta hoy en día se sigue consumiendo en ciertas partes de México, por ejemplo, en Chiapas y Tabasco, es donde podemos encontrar esta bebida en mercados, entre otros lugares. También dentro del ámbito de la religión y la cosmovisión que tenían, la visión del universo con la conexión del cielo, la tierra y el inframundo sigue siendo estudiada por científicos y también admirada por ellos mismos. Otro punto importante es el legado culinario que dejaron. Ingredientes como el maíz, el chocolate y el aguacate aún siguen siendo importantes dentro de la gastronomía de diversos países y también mundialmente. Es por eso que es muy importante conocer el legado que dejaron las civilizaciones mesoamericanas dentro de cada país y el impacto que ha tenido en cada uno de nosotros y de nuestras vidas diarias y cotidianamente. Sí, esto es increíble de saber. Además, muchas lenguas indígenas como el náhuatl y el maya todavía se hablan y las tradiciones también se mantienen vivas en comunidades indígenas. Aunque lamentablemente el porcentaje de personas que todavía hablan estas lenguas nativas son muy bajas, ya que, como he estado recalcando anteriormente, algo que tuvo mucho que ver en nuestro impacto en nuestras culturas, religiones, tradiciones y en nuestros lenguajes fue la colonización, ya que lamentablemente fue un punto aparte en nuestra historia, ya que a partir de esto nos inculcaron una religión como es la católica y nuestras religiones, dioses y tradiciones fueron yéndose en el pasado en el olvido, así como las lenguas indígenas como el náhuatl, que es una lengua nativa de México, se ha ido perdiendo poco a poco. Aunque no quiera decir que esto todavía no se hable, hay muy pocos pueblos indígenas, muy pocas sociedades que todavía siguen manteniendo esto como su lengua nativa, su lengua principal, su primera lengua. Es muy poco común de ver. Es algo muy lamentable, ya que esto es parte de nuestra historia, pero muy pocos todavía saben de la historia realmente de México. También tenemos avances como el uso del número cero y los sistemas de calendario. Siguen siendo un testimonio del genio de estas culturas hasta hoy en día. Increíble, definitivamente. Ahora, cerramos con una reflexión final. Bueno, hoy hemos viajado a través de la historia de Mesoamérica, explorando sus civilizaciones, su vida cotidiana y su legado. Es asombroso cómo estas culturas han modelado el mundo que conocemos. Gracias a Jimena, Daniel y Valentina por acompañarme en este recorrido que de verdad se los agradezco mucho porque de este tema de verdad es muy importante saber, ya que Mesoamérica es lo que creó a México y México tiene una de las culturas más increíbles y es uno de los países más visitados en todo el mundo gracias a esas personas de Mesoamérica o a esos antiguos de Mesoamérica. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros oyentes, así que por favor no olviden compartir sus preguntas o algunos comentarios que tengan para poder contestarlos en futuros episodios. Nos encantaría seguir explorando la riqueza de nuestras raíces juntos. Hasta la próxima en Ecos de Mesoamérica.